tenemos que ver al enemigo como un enemigo que viene a robar, matar y destruir. Si uno no se cuida en las cosas mínimas que estoy viendo, el enemigo es astuto, usará lo más inocente para infiltrar nuestra mente y hacernos creer que Dios está en el asunto cuando en verdad ni está ahí. Y el enemigo le encantaría tener lo que nosotros tenemos. Por eso nos hace frente todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 47. Hoy iniciamos una nueva serie titulada Desenmascarando al Enemigo, así que muchísimas gracias por estar ahí. Antes de entrar a esta serie, quiero animarles, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos a través de las redes sociales, lo decimos cada semana porque queremos que sean parte de la comunidad de Plática Juvenil. Así que Pepe, empezamos una nueva serie. Así es. Desenmascarando al Enemigo. Y hoy en especial vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual. Así es. Así que yo creo que es importante notar que la Biblia claramente habla que hay tres enemigos en particular. Ajá. Lo que somos nosotros, el ser humano, el sistema del mundo y luego Satanás, el diablo. En el mes de octubre nos vamos a enfocar directamente en Satanás nomás. Porque como hemos visto, el enemigo, que es Satanás, Lucifer, que vamos a hablar un poco de su caída, dice que llevó 1/3 de los ángeles. Sí. O sea, demonios que nosotros conocemos como demonios eran ángeles en un punto, pero por la rebelión fueron y siguieron a Satanás. Y hoy el caos que vemos en el mundo se debe al maligno. Sí. Y qué ironía, ¿no? De que habían sido ángeles y aún ellos decidieron seguir a Satanás en la rebeldía y todo eso. Y es algo que a nosotros nos debe alarmar, porque vemos que si hablamos de guerra espiritual y hablamos del enemigo, el enemigo siempre se va a enmascarar de algo bueno, de algo que sea a lo mejor aparentemente a los ojos de uno de nosotros sea bueno, o sea llamativo, o sea que nos dé placer hacerlo. Entonces, hablar de guerra espiritual tenemos que ver todas esas cosas. Y qué más que vamos a hablar ahorita de lo que es la guerra espiritual. Guerra espiritual viene siendo algo que muchos hablan pero pocos practican. Sí. Y a veces nos podemos ir a dos extremos, Pepe. Podemos hablar demasiado de la guerra espiritual. Sí. De ver demonios donde quiera y no saber que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y dice la Biblia que Dios envía a sus ángeles para que nos guíen, para que nos defiendan y para que estén ahí con nosotros, sirviendo a los santos, dice la Biblia. Pero también uno se puede ir al otro extremo y no hablar nada de la guerra espiritual. Pasarlo desapercibido, ¿no? Y yo creo que tenemos que hablarlo de una manera bíblica, de una manera práctica. Sí. Porque en el mes de octubre hay muchas cosas que se practican en el ambiente espiritual. No sé en México, sé que en México está el Día de los Muertos. De los Muertos, Y aquí en Estados Unidos se celebra lo que es el Halloween. Y no quiero hablarlo por la razón de Halloween, pero coincide. Sí, claro, claro. Porque en estos tiempos hay mucha brujería que se practica. El ocultismo es masivo hoy en día entre los jóvenes. Sí. De ver cómo hijos cristianos practicando ciertas cosas, usando ciertas cosas que son usadas en el ocultismo. Sí. Y eso abre las puertas al enemigo. Así que como vamos avanzando, vamos a hablar un poco de eso, pero es importante ver eso, que Satanás, el diablo, dice la Biblia que está como león rugiente buscando a quien devorar. Sí. Pero dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sí. O sea, nosotros tenemos poder, nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios y no tenemos que temer. Pero tenemos que ser conscientes de que si le abro la puerta en lo natural al enemigo, va a entrar y va a saquear mi hogar. ¿Right? Sí. En el ambiente espiritual es igual. Sí. Puedo estar yo lavado con la sangre, cubierto con la sangre, pero mis hijos están expuestos, mi hogar está expuesto, mi vida emocional está expuesto, porque es importante decir, un cristiano nacido de nuevo
Dice la Biblia que el Espíritu de Dios mora en él o en ella. Y no hay lugar para un espíritu maligno. Pero el diablo sí nos puede oprimir. Sí, claro. A través de enfermedades, a través de dificultades, a través de enfermedades emocionales, a tentaciones, a bloqueo mental. Esto el enemigo lo trae para distraernos, para desubicarnos, para sacarnos del propósito de Dios. Y como padres, como hijos, como jóvenes, como gente madura, tenemos que ver al enemigo como un enemigo. Sí, exacto. Que viene a robar, matar y destruir. Cristo prometió darnos vida en abundancia y el enemigo quiere atacar eso todos los días, Pepe. Sí, y me llama la atención porque el enemigo, recuerda que él anhela el ocupar el espacio que nosotros tenemos, el lugar que nosotros tenemos delante de Dios. Entonces el enemigo siempre va a atacar con todo lo que él tiene para que nosotros como dijiste, nos salgamos de ese diseño que Dios hizo para nosotros. Y más que nada, muchas veces pasamos desapercibido muchas cosas, muchas pequeñas cosas, como decíamos, porque a lo mejor las practican o nuestros familiares o cosas así, pero uno tiene que ser cauteloso en esto, Nathan, porque hablabas de abrir la puerta al enemigo. Y el enemigo, la gente muchas veces lo visualiza de esta manera, que a lo mejor tienes que abrir la puerta no completa y decir, pásale. No, él nomás busca con que deslaquees la puerta de tu vida, él entra. ¿Por qué? Porque él quiere usurpar ese lugar. Entonces, en este tiempo, y como decías, coinciden las fechas, pero en este tiempo es muy significativo para todo lo que es el ocultismo, para todas las personas que practican todo esto, brujería, hechicería, todo eso, es muy significativo. De hecho, es la fiesta de ellos, es donde ellos celebran todo eso, y no vamos a, como dijiste, vamos a meternos después en eso, pero me llama mucho la atención porque en este tiempo vemos que poco a poco se va infiltrando las cosas, se van infiltrando en nuestra vida, en el celular, en cualquier cosa, se van infiltrando esas cosas, y el enemigo va enmascarándose de cosas buenas que nos atraen para poder neutralizar a nuestros hijos y nosotros mismos también. Y ese es el objetivo, porque cuando él tomó control de tu vida, entonces vas a empezar a ver que ya estás actuando de otra manera, de una manera, ¿verdad? Usando el ejemplo, el que hablábamos de un ladrón, no sé, en el caso tuyo, no hemos hablado de esto, ¿nunca han entrado a tratar de robarte en tu casa? No, bueno, una vez, fíjate, una vez en México estábamos dormidos todos y recuerdo que mi hermana se levantó por agua. Y hay una ventana en la casa de México, hay una ventana grandota con 2 ventanas. O sea, es una ventana grande, pero abajo tenía 2 ventanas. Entonces dice mi hermana que ella bajó con las luces apagadas y todo. Y cuando ella voltea a ver a la ventana, ya estaba una persona con medio cuerpo adentro. Sino que la vio y ya mi hermana empezó a gritar y todo eso. Pero esa fue la única vez que... Y te pregunto porque a mí me ha pasado. Y yo todavía me recuerdo que fue un miércoles en la primera casa que vivíamos recién casados. Yo sé que te mencioné hace años que en pleno día, Pepe, pleno día, ni de noche, pleno día, alguien entró y no fue tanto lo que robaron, fue más el tiradero, la vergüenza de saber que alguien entró y literalmente hizo un desastre en el hogar. Lo bueno que no estuvo mi esposa ahí, en ese entonces no teníamos hijos. Pero lo increíble es que acostumbrábamos no laquear la puerta. Tú pregúntame por qué. No sé, honestamente. Ni sé por qué. Pero no laqueábamos la puerta. Y dicho y hecho, alguien entró por la puerta de enfrente y nos robó las cosas. No teníamos cámara, no teníamos nada. Y vivíamos en un lugar que era en el country, como se diga, pero ni para allá ni para acá. Pero el punto era que era un lugar donde alguien se atrevió a robar, hacer un desastre en pleno día. Y uso eso porque hoy en día he notado que eso está sucediendo cada vez más. Que en pleno día el enemigo nos está, como dicen, robando el lonche. No cerramos las puertas espirituales
dejamos entrar y salir al enemigo a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, Sí. a través de conversaciones, Sí. a través de amistades. Y se nos olvida que la Biblia enfáticamente nos dice, no es sugerencia, nos demanda, sepárense, vivan una Sí. vida santa. Porque cuando empezamos a mezclarnos con aquellos que no temen a Dios y aquellos que se dicen ser cristianos, pero no temen a Dios, empezamos a actuar como ellos, Sí. a hablar como ellos. Sí. Y lo mismo que los atacaba, los espíritus malignos, Sí. aquellos ángeles caídos vienen a afectarnos a nosotros mismos. Ujú. Así que por eso mucha gente batalla con la paz. Y la Biblia dice la paz de Dios, pero muchos no experimentan la paz. Sí. Porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. Sí. Robarnos la paz. Matar lo que es cualquier deseo de servir a Dios a través del desánimo. Y destruir nuestro testimonio. Sí. Destruir nuestra influencia. El enemigo nos conoce, Pepe. El enemigo desde la antigüedad, dice la Biblia que la serpiente fue muy astuta. Astuta, sí. Que logró hacer caer Sí. a Adán y Eva. Sí. Que incluso, si vamos más allá, habla que Satanás, antes de ser Satanás, era Lucifer. Ujú. Y algo que categoriza a Lucifer, que es Satanás, es no nomás su astucia, pero su belleza, Su hermosura, sí. su hermosura. Sí. Por eso no nos gusta admitirlo, pero el pecado nos gusta. Claro, claro. El pecado es hermoso, ¿no? Sí, El pecado no, es sí. algo que nos deleita, pero en inglés se llama aftertaste. Lo que uno... Después de, ¿no? Es amargo. Sí. Te Sí. sientes culpable. Uno no puede vivir en la bendición de Dios, en la paz de Dios, en la libertad que Dios da, La plenitud, ¿no? en la plenitud, cuando vivimos en ese pecado Sí. que Satanás mismo Sí. instituyó a través de la rebelión, cuando él quiso ser más grande que Dios. Ujú. Sí. O sea que desde ahí empieza. Sí. Desde su caída del cielo hasta la caída del ser humano. Y hoy en día dice la Biblia que cada ser humano ha estado destituido prácticamente Sí. de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios por la caída. Sí. Pero es por medio de Cristo que tenemos la libertad, tenemos vida nueva, tenemos la oportunidad de ver a Dios, de conocer a Dios, pero tenemos que desenmascarar al enemigo, Pepe. Sí. Sí. No podemos ser ignorantes. Empezamos a hablar de la guerra espiritual y para allá vamos. Sí. Pero tenemos que entender contra quién estamos luchando. Exactamente. ¿no? Exacto. Si vamos a lo loco, como dicen, ¿no? Dando balazos, Ujú. dando balazos, y dando balazos, no sabiendo a quién... Estamos perdiendo energía, Sí. no estamos haciendo las cosas con entendimiento y el enemigo honestamente se burla de nosotros. Sí. Y poniendo a las otras personas en riesgo. Exactamente, porque al querer atacar al enemigo Sí. y hacer retroceder el reino de las tinieblas, estamos afectando a gente que amamos. ¿no? Claro que sí. Queremos hacer la obra de Dios y afectando a la gente en Sí. el mismo proceso por no tener el entendimiento Ujú. a quién estamos luchando. Mira, tú no eres mi enemigo. Exacto. El que está al cruzar de la calle no es mi enemigo. Al que me cae gordo no es mi enemigo. Sí. ¿right? Es Satanás. Sí. Él es el adversario del ser humano que nos quiere hacer pelearnos entre nosotros. Exactamente. Y hacernos creer que nosotros somos enemigos. Y es ahí donde el enemigo es tan astuto. Ujú. Porque el enemigo no pone a veces muchas cosas tan, dramáticas o gráficas, sino que pone una enemistad, un mal pensamiento de, por ejemplo, de una persona. Y es ahí donde tú ves que el enemigo es tan astuto, que él usa todas esas cosas para poner enemistad, porque ahora, cuando él sabe que él deposita eso en nosotros, ahora vamos a estar más ocupados en pedir perdón, o vamos a estar más ocupados en hablar de la persona, o en estar neutralizados totalmente. Así es como yo lo visualizo, porque vamos a perder tiempo en vez de nosotros avanzar. Y ese es el problema, que
el enemigo quiere destruir lo de adentro. Y una de las armas tan letales del enemigo es eso, poner la enemistad entre nosotros. Y luego queremos hacer guerra espiritual, pero nuestras palabras vienen vacías. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de guerra espiritual, lo primero que tenemos que ver y saber nosotros que tenemos que tener una autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual es la que nos hace orar en el espíritu y dejar ir cosas que nos edifican por causa de la guerra espiritual. Porque muchos de nosotros, y yo a veces me pongo a pensar, gritamos y hacemos y decimos tanto, pero me llama la atención de un siervo de Dios que me gusta mucho oírlo. Todos los miércoles lo oigo. Me dijo, tú ponte a pensar si el enemigo te conoce a ti. Si el enemigo sabe quién eres, entonces tú tienes autoridad espiritual. Pero si el enemigo no sabe quién eres, entonces estás frito, porque para él no eres una persona que le tiene miedo, o una persona que sabe que eres una amenaza para él. Y me puse a pensar, si hablamos de guerra espiritual, tenemos que saber que el enemigo va a ir en contra de nosotros, pero tenemos que tener esa autoridad, porque podemos salir avergonzados también en esto, Nathan. Yo en una ocasión así me pasó a mí. Tú sabes la historia, creo que ya la hemos contado aquí, si no me equivoco, pero me pasó algo similar en eso, ¿no? En lo que era tratar de yo decir, yo tengo autoridad y eso y lo otro. Y cuando yo me di cuenta, dije, no era tanto la autoridad que tenía, ¿no? Y eso me puse a pensar, yo dice, a veces no hay que hablar de más, porque podemos salir avergonzados. Y es interesante verlo de esa forma, Pepe, porque la autoridad no viene de uno mismo. A veces uno se luce pensando que es uno. Sí. Incluso dice la Biblia que en una ocasión unos jóvenes vinieron queriendo a liberar a una persona, endemoniado, y dice, a Pablo conozco, a Cristo conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Es una vergüenza a veces que si uno no practica de lo que dice ser, tener en el corazón, el enemigo nos va a avergonzar. Sí, claro. Y son cosas que tenemos que nosotros tomar el tiempo de analizar y de ver antes de ir a la guerra. Tenemos que cubrirnos. Y ahorita vamos a hablar de la armadura de Dios que describe Efesios. Pero quiero leer 2 Corintios 10, donde Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, Pepe. Los pensamientos a la obediencia a Cristo. Y lo dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, todo empieza con los pensamientos. Sí. El enemigo va a querer primeramente atacar nuestra mente. Sí, totalmente. La guerra empieza en la mente. Sí. En cada ser humano el enemigo sabe que no tiene la facilidad de entrar muy fácilmente en cada persona. Obviamente hay gente que se descuida y le abre la puerta al enemigo y los poseen. Sí. Y eso es muy cierto. Para mí, temo mucho a aquellos que les gusta ver esas películas de terror, que es pura brujería, donde, por ejemplo, el exorcismo, que parece ser que cada vez se renueva, es porque la gente le gusta ver esas cosas, no sabiendo que le está abriendo puertas al enemigo. Exactamente. Le está abriendo puertas a espíritus malignos que tienen, vamos a hablar de esto, pero hay espíritus que, como en el militar, hay rangos, ¿no? Y hay espíritus diseñados para atacar específicamente adolescentes, gente casada, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de pobreza, de miseria, hay espíritus, hay demonios, hay ángeles caídos que tienen responsabilidades de atacar de diferentes formas. Y tienen poder. Tienen poder. Y cuando uno le abre la puerta, uno es expuesto a las consecuencias. Sí. Por ejemplo, si yo no limpio mi casa, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo casi vivir en la iglesia, pero si no limpio mi casa, se va a llenar de cucarachas,
Sí. de ratones, Sí. de víboras. Y así es en el ambiente espiritual. Si yo no cuido mi casa, primeramente el templo de Dios, mi Sí. vida, mi cuerpo, si no cuido lo que pienso, de lo que hablo, de lo que dejo entrar, Sí. tarde como temprano voy a ver las consecuencias. Ujú. Y hablabas de autoridad. La autoridad primeramente, Pepe, antes de reprender a un demonio, uno tiene que reprenderse uno mismo. Sí. Right? Uno, a veces, hablando del enemigo, dice Pablo, aunque andamos en la carne, nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí. O sea, no nos estamos peleando unos a otros. Sí. Con palabras, con insultos, con indirectas. Y es el problema de hoy en día en la iglesia, que a veces parece ser que nos tiramos más indirectas que bendiciones. Sí. Sí. Parece ser que en vez de pelear contra el enemigo, nosotros mismos nos estamos tirando indirectas. Y uno no puede escudar y decir, no, no fue indirecta. No, uno sabe, uno Sí. no Sí. es tonto. Uno sabe cuando es una indirecta y el enemigo ve eso. Y estamos haciendo el trabajo al enemigo, Pepe. Sí. Le estamos haciendo el trabajo más fácil Más al fácil, diablo. sí, claro. Porque en vez de reprenderlo, nos añadimos al equipo del enemigo. Exactamente. Y eso es lo que la gente no comprende. Y eso es lo... Perdón que te interrumpa, pero es que me llama la atención mucho. Incluso en este tiempo he oído tantas cosas de esas. Y he visto, ¿no? De que no nos damos cuenta, pero de alguna manera le servimos de arma al enemigo y en la misma iglesia. Y eso es lo que nos debe de alarmar nosotros, porque muchos dirán, no, yo no soy, ¿cómo voy a hacerle arma? Pero no nos ponemos a pensar esas pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que, como decías tú, nosotros tenemos que tener esa... siempre autoevaluarnos para poder nosotros decir, ok, antes de reprender a un demonio, yo me acuerdo en una ocasión, tuve un testimonio rapidísimo. Esto fue fuerte para mí porque salimos a evangelizar un grupo de hermanos y nos dan una carta, ¿no? Una nota que nos dice, ok, una hermanita por sanidad y todos, y vamos, ¿no? Íbamos como, gracias a Dios que íbamos como unos 4 hermanos, si no me equivoco, ya hace años. Y fuimos y cuando entramos a esa casa, yo no podía creer la atmósfera. Yo oía de pastores, de siervos de Dios que decían esas cosas, pero vivirla era totalmente diferente. Y me acuerdo que había una persona, un individuo que nomás se asomaba por el cuarto, que no quería salir. Y yo ya estaba captando el ambiente. El caso es que la muchacha no estaba ahí y nos dicen, ahí viene para acá. Cuando yo vi a esa muchacha, yo dije, esto no es enfermedad. Y ella, en cuanto nos vio, empezó, tú sabes, a hacer todo eso. Y era tan fuerte esa atmósfera que yo lo único que dije, man, que no salgamos avergonzados de aquí. Porque imagínate, o sea, el enemigo te pone trampas. Porque cuando él te avergüenza, él te quita la autoridad. Él te quita la credibilidad. Él te quita hasta las ganas de seguir adelante en meterte con Dios. Porque dices, pues, ¿para qué? Si salí avergonzado, ¿no? Pero es que uno tiene que ser sabio en las cosas. Tiene que ser uno cauteloso en las cosas de Dios cuando uno va a hacer algo. Entonces yo me acuerdo que empezamos a orar y la muchacha, su rostro era totalmente increíble. Y gracias a Dios la muchacha fue libre. Y la vimos en la iglesia y se miraba muy cambiada. Pero yo me puse a pensar, ¿qué si en ese momento nosotros, en vez de ser de bendición para ella, y gracias a Dios que lo fuimos, nos hubiera avergonzado a nosotros? Y nos hubiéramos ido a la iglesia avergonzados. Yo creo que ahí para nosotros hubiera sido muy fuerte. Pero es ahí donde te digo que necesitamos tener la sabiduría y tenemos que tener nosotros saber al enemigo que estamos en contra de ellos. Y no en contra de uno. Exacto. Y yo creo que ahí es donde nosotros empezamos a diferenciar qué hacemos y qué no hacemos para el reino de Dios. Porque a veces podemos hacer cosas que Dios nos dice enfáticamente, no vayas allá, no hagas esto. Y uno, aferrado, quiere hacerlo. Sí. No sabiendo que no fue la voluntad de Dios en ese momento. Por eso, cuando uno vive en comunión con Dios, uno aprende a escuchar la voz de Dios. Sí. Aprende a escuchar
lo que Dios nos demanda día Sí, a día. Por sí. eso el apóstol Pablo dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Eso viene con el tiempo y empieza en uno. Cuando uno castiga toda desobediencia, dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando uno va negándose, hemos hablado del ayuno, la oración, haciendo cosas que quizá no nos convienen en el momento, pero es una manera que Dios nos empieza a purificar, nos perfecciona y es más fácil obedecer a Dios. Sí. Cuando hay desobediencia, nosotros le abrimos la puerta al enemigo. El enemigo se mueve a través de la desobediencia, Pepe. Sí. Si hay algo que el enemigo busca en cada ser humano, especialmente los hijos de Dios, es la desobediencia. Porque la desobediencia es la puerta abierta al enemigo para que venga y ensucie el testimonio, ensucie lo que es la influencia de esa persona. Como dices, es como una persona querer testificarte con mal aliento. Sí. Right? Uno ni se puede concentrar, right? Uno ni se puede concentrar, Sí. right? Sé que tú no fumas, right? Pero en este caso, ¿qué sí fumabas, right? Imagínate. Antes, pero Dios te salvó de eso. Pero imagínate si ahorita fumabas. ¿Y cómo me vas a querer testificar Claro. y del amor Claro. de Dios si tienes algo que te está controlando? Claro. Una desobediencia. Dios dice en su palabra, no dejes que nada te controle y aún así vives controlado. El enemigo lo usa como burla. Sí, claro. Y la gente no te toma en serio. Uno vive su vida justificando. Yo los veo en las redes sociales y me da pena porque en vez de ganar almas, en vez de testificarle del poder de Dios, del amor de Cristo, la gente parece ser que se está defendiendo más de lo que hacen, de las prácticas, el por qué la libertad de Dios y por qué Dios les da la libertad de decir, de hacer, de usar, de la vestimenta, tatuajes, lo justifican, lo defienden a como de lugar, en vez de hacer lo que Dios nos demandó hacer. Esas cosas son cosas que uno puede hablar, pero a veces la gente se cierra en eso. Y el enemigo le gusta eso. Porque Dios nos demanda a ser discípulos, a hacer la obra de evangelista, avanzar el reino de Dios y combatir el reino de las tinieblas todos los días. Y cuando no lo hacemos, estamos en desobediencia. Sí, claro. Cuando no tomamos, como dice Pablo, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no estamos haciendo la obra de Dios. Sí, claro. Estamos dejando que el enemigo infiltre nuestras mentes y no podemos ser efectivos. De nada sirve ponernos la armadura de Dios si no cuidamos la mente. Sí. Si no empezamos aquí. Este viene siendo el punto de partida hablando de la guerra espiritual. Porque ya la mayoría ya conocemos cada pieza de la armadura, pero antes de eso tenemos que empezar aquí. Si no cuidamos nuestros pensamientos, de lo que escuchamos, de lo que dejamos entrar, de nada sirve. Claro. De nada sirve, como dice Efesios capítulo 6, verso 10, del verso 14 en adelante empieza: ceñido los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y lo dice: el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice: orando en el Espíritu, en todo tiempo y con toda súplica. Esto es extraordinario. Es algo que Pablo usó como ejemplo, viendo a un soldado romano, viendo su vestimenta y usándolo como ejemplo para los cristianos del tiempo de Pablo. Hoy en día, obviamente no nos vamos a poner la armadura en sí, pero lo vemos como un ejemplo que todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios, de saber qué nos estamos poniendo, pero con entendimiento, sabiendo que Dios quiere que primeramente tomemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y luego, si tenemos que, como dice Pablo, estando prontos para castigar toda desobediencia. La palabra castigar no nos gusta, especialmente como padres. No nos gusta castigar a nuestros hijos. Quizás los hijos piensan: no, a papá le gusta regañarme, pero no es así. Ya que tengo a mis hijos, lo último que quiero hacer es castigar a mis hijos. Pero si no lo hago, ellos van a crecer haciendo cosas que no están bien, pensando que están bien. ¿Right? Y uno deja que el Espíritu de Dios lo guíe. Y el Espíritu de Dios mismo nos reprende, nos exhorta. Y uno toma la iniciativa y hace cambios. ¿Right? Porque Dios no puede bajar de los cielos y
y hablarnos directamente, right? Sí. No hay una voz audible que nos diga, hey, no hagas esto, vete para allá. No, es uno, deja que el Espíritu de Dios le ministre, y con el dominio propio, que es fruto del Espíritu, Exacto. nosotros tomamos la iniciativa y tomamos toda desobediencia en serio, Sí. para que no le demos lugar al enemigo. Sí, claro. Right? Porque desenmascarando al enemigo es eso, Pepe. Sabiendo que el enemigo va a usar las cosas más insignificativas. Ujú. Que uno, por ejemplo, te doy un ejemplo ahorita y me estoy contradiciendo, pero tengo mi teléfono, right? Mi teléfono que tengo mis notas, tengo las citas bíblicas, pero a mí me gusta, acostumbro la Biblia, Sí, claro. lo que es el libro, porque Sí. ahí yo me enfoco más, y yo de por sí soy muy distraído. Yo sé, si por ejemplo me llevo el teléfono a la iglesia, me van a llegar las notificaciones, Sí. me da la tentación de ver a ver quién me Sí, mandó sí. un email, o que voy a comer después del servicio. ¿Verdad? Son cosas que obviamente tenemos de dominio propio, pero son cosas pequeñas, Sí. que si uno no cuida esas cosas, tarde como temprano le vamos a ceder territorio al enemigo. Exactamente. Y va a ser muy difícil avanzar en victoria, como dice la palabra. Así es, y más que nada tenemos, como dices tú, que cuidar nuestra vida. Yo creo que nosotros tenemos que hacerlo con celo, tenemos que hacerlo con una seriedad de nosotros cuidar nuestra vida. Y así como nosotros, bueno, muchas personas no cuidan lo que comen y todo, y cuidas, así tenemos que ser nosotros en lo espiritual. Por ejemplo, un día fuimos a ver una película que a mí me encanta, lo de esos superhéroes. No voy a decir que no fui. Pero no pude estar ahí ni siquiera 30 minutos viendo esa película. Porque era tan diabólica, tantas cosas que se están enseñando. Le dije a mi esposa, vámonos. Me dijo, vámonos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que hasta en esas cosas tener cuidado, porque, como digo, dijiste tú, cedemos terreno al enemigo. El enemigo es bien astuto, como digo, él no necesita toda la puerta abierta, él necesita tantito nada más que abras para meterse, porque él se mete poco a poco. Conocer al enemigo, debemos de saber que no hay persona que conozca más a Dios que Satanás. Satanás conoce perfectamente a Dios. Satanás ministraba en las piedras del fuego de la santidad de Jehová. Él estaba ahí, él era hermoso, era un ángel hermoso, el más hermoso de todos. Entonces él sabe cómo funciona, y él sabe cómo está el sistema y todo. Entonces cuando nosotros hablamos de desenmascarar al enemigo, tenemos que saber que el enemigo primeramente nos va a querer sacar del diseño de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son cosas insignificantes, como dices tú, cosas que nosotros decimos, no me va a pasar nada, y eso y lo otro, las cosas que nos van robando y van cediendo el territorio del enemigo. Entonces, la guerra espiritual es una cosa que la hemos visto decayendo cada día. Hemos visto que ya los hermanos están... A lo mejor estamos en un trance en el cual nosotros ya no nos preocupa esa guerra espiritual, ni siquiera hasta a veces por nuestra familia y algo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, Nathan, en la iglesia, y en las iglesias se acostumbraba antes del culto a orar. Y uno oraba, me recuerdo que se juntaba un grupo de personas y orar y se sentía, y veíamos los cultos y todo. Y de alguna manera, eso es ahí donde yo te digo, donde yo lo veo, que el enemigo nos neutraliza. El enemigo nos va bajando esa pasión y eso por causa de que nosotros, por cosas tan insignificantes, se nos metió eso a nosotros. Mas ahora necesitamos volver a cuidar nuestra vida para que nosotros podamos tener autoridad, para que podamos ser eficaces, así como un militar, y tú sabes de esto. Un militar, cuando está en el terreno de batalla, cuando está en la guerra, ellos duermen con su fusil. Ellos duermen con su traje, con todo.
porque quiere decir que si alguna cosa se presenta, ellos están listos, y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar listos para cuando se venga una adversidad o cualquier cosa, porque esto es diario. Diario tenemos que luchar con el enemigo, diario, y tenemos que saber que con el que estamos luchando tiene poder, tiene poder. No estamos hablando religiosamente, y sabemos que Cristo tiene poder y la sangre de Cristo, y eso es lo que nosotros nos debe de afirmar, pero también tenemos que saber que no subestimamos a nuestro enemigo, porque hay personas que yo he visto que lo hacen y salieron avergonzados, y por causa de salir avergonzados su vida se cayó. Cayó totalmente. Y hablabas de la oración, Pepe, y ciertamente la oración es lo más importante para el cristiano, porque estamos hablando con Dios, estamos dependiendo de Dios, porque la oración nos humilla y nos hace clamar a Dios por ayuda, de presentarle no nomás peticiones, pero alabanza, reconocimiento dentro y fuera de la iglesia. Pero guerra espiritual va más allá. Mencionabas el ejemplo de cuando fuiste al cine. Esas son cosas pequeñas que uno quizá diga, eso es radical, eso es ridículo. ¿A quién se le ocurre? Pagas $30, pagas lo que son las palomitas y los refrescos, y luego tener que irte a los 10, 15 minutos. Para la gente natural se les mira ridículo, estás perdiendo tiempo. Ya eres maduro, ya eres adulto, ¿por qué te sales? Right? Pero si uno supiera que son esas cosas pequeñas, que si uno dice, no, pues no hay nada malo, eso se convierte en rutina y algo natural. Y uno se acostumbra a esa manera de pensar. Right? Hace años, yo me recuerdo, y sé que mis padres que están escuchando se van a recordar, hace años vimos una película en la casa que era de familia, era una película amable, y si te digo el actor, tú hoy vas a decir cómo se te atreve, pero en ese entonces hizo una película cómica, sana, de mucha risa, no maldecía, no broma de doble sentido, y uno pensaba, wow, una persona que edifica. Y luego, creo que un año después sacó una película que si te digo cuál es, vas a saber cuál es. Y nosotros pensábamos, wow, va a ser igual. Vamos al cine y fue todo lo contrario. Ni 5 minutos y tirando indirectas, malas razones, broma de doble sentido. Y en ese entonces era jovencito, y me recuerdo que mi papá luego se levantó, nos levantamos todos y nos fuimos. Fuimos los únicos que nos levantamos. Y en mí me dio vergüenza en ese momento, pero ahora recuerdo eso y le agradezco a mis papás por tener esa convicción. Porque si ahora que entiendo hubiera pensado otra vez, wow, ¿por qué no se levantó mi papá? Viendo eso, se contradice mi papá. Te hubiera afectado, Me hubiera afectado. Y ahí él le hubiera cedido territorio al enemigo en su influencia hacia mí. Hacia ustedes, sí, claro. Eso es guerra espiritual. Sí, señor. Las cosas simples de no retroceder en nuestras convicciones, en las cosas más mínimas. Uno se despierta, uno es tentado, este teléfono parece ser que es lo primero que agarramos, ¿right? Si uno no se cuida en las cosas mínimas, ¿qué estoy viendo? Parece ser que hay demonios diseñados nomás para infiltrar nuestra mente con cosas que ni al caso, right? Si uno dice, whatever, soy adulto, tarde como temprano, right? Va a ser muy fácil caer en la tentación. Y las cosas no suceden nomás porque sí. No es una caída en ese día, son varias decisiones que uno no tomó para bien. Claro. Imagínate si Jesús en el desierto, que era guerra espiritual, Pepe. La Biblia no dice que Jesús estaba orando. Él estaba declarando la palabra de Dios. A Satanás mismo. No era un demonio, era Satanás mismo. Y quiero decir en paréntesis, el diablo, Satanás, no es omnisciente, no es omnipotente, no puede estar en todos los lugares al mismo... Por eso está Satanás y luego un tercio de los ángeles caídos que infiltran todo el mundo. Claro. Así que en ese caso, Satanás mismo lo tentó. Y dice la Biblia que Jesús lo venció declarando la palabra de Dios. No accediendo a la tentación, no accediendo. Él estaba haciendo guerra espiritual. Él estaba combatiendo
al maligno, al que nos acusa, Sí. al que se levanta a tratar de desviarnos. Él mismo, al tú por tú con Satanás, y lo venció. Sí. Lo venció, dice la Biblia, que lo dejó hasta cierto tiempo, right? Lo dejó, pero lo volvió a tentar Sí. en el futuro. Sí, sí. Eso para nosotros es una lección, Pepe. Claro. Que en la guerra espiritual, cuando estamos desenmascarando al enemigo, tenemos que entender que el enemigo es astuto. Sí. El enemigo es astuto, usará lo más inocente para infiltrar nuestra mente y hacernos creer que Dios está en el asunto cuando en verdad ni está ahí. Claro, claro. Y tenemos que tener cuidado. Y también saber que Dios nos dio la autoridad. Yeah. Dios nos dio la autoridad para que nosotros, como ser hijos de Él, tenemos esa autoridad que Él nos dio. Y más que nada que somos lavados con la sangre de Cristo. Por ejemplo, a veces las personas, Nathan, dicen, no, eres religioso, o ¿por qué haces esto? O ¿por qué tú no haces esto? Y cosas así. El mundo no va a comprender nunca. Si uno trata de que el mundo lo comprenda a uno, pues se va a quedar loco uno, porque usualmente cuando tú te metes con Dios, cuando buscas de tu vida estar bien con Dios, vas en contra del mundo. Y es ahí donde empieza la guerra espiritual. La guerra espiritual es cuando sabes que lo que está delante de ti no lo debes de hacer y rehusas hacerlo, aunque te cueste lo que te cueste. Vamos el ejemplo de José. José, para mí eso fue una guerra espiritual, porque te aseguro que Josué lo maquinó en su mente. Yo te aseguro que José dijo, no, esto no me conviene, y empezó, y al último que salió. ¿Verdad? Pero tuvo que pasar un tiempo en el cual él se recordó de a lo mejor las palabras de su padre, o era Dios mismo el que le estaba diciendo, hey, tú tienes un propósito muy grande. Y el enemigo no le gusta nuestro propósito, porque nosotros tenemos un propósito muy grande en la tierra y delante de Dios. Y el enemigo le encantaría tener lo que nosotros tenemos. Por eso nos hace frente todos los días. ¿Por qué? Porque Él ve el propósito y la esperanza que nosotros tenemos algún día de ocupar un lugar tan grande en el cielo, delante de Dios, en el reino de Dios, que Él hubiese siempre querido estar. Por eso lo desecharon. Porque Él quiso tomar la gloria que no le correspondía. Y Dios no juega, Él no comparte su gloria con nadie. Y eso nos debe de nosotros ser así. En vez de que nosotros seamos de puente para el enemigo, para que él maquine todo, tenemos que cortar todo eso. Tenemos que nosotros saber que nosotros somos los embajadores del reino en la tierra, y que tenemos poder y que tenemos la autoridad y que Dios está en nuestro lado. Pero tenemos que ser cautelosos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que meternos con Dios para que nosotros podamos tener eso. Porque es cierto que Dios nos dio la autoridad, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, hasta en esas cosas, vendemos nuestras convicciones. Por ejemplo, lo que decías, si tu papá no se hubiera parado en ese momento, ahí él vendió sus convicciones. ¿Por qué? Porque sus convicciones lo van a llevar a que tú tengas un concepto de tu papá errado, que no es la convicción de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ir en contra de la corriente para nosotros conocer a nuestro enemigo, saber cómo trabaja. Y cuando uno aprende a hacer eso, Nathan, a veces se ríe uno, y no es de que se ría del enemigo porque no tiene poder, no, pero hay veces que tú mismo dices, esto fue directamente del enemigo, pero, Dios está de tu lado. Dios está del lado de las personas que con amor quieren serle fiel a Él. Y buscan cada día agradar a Dios. Dios le agrada eso, y Dios está del lado de nosotros cuando nosotros aprendemos a negarnos nosotros, y ahora que la voz, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder guerrear en este mundo. Mencioné la armadura de Dios. Quiero leer Efesios 6, verso 10. Pepe, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo habla de la fuerza de Dios, no la fuerza de nosotros, no del testimonio de nosotros, no de las habilidades de nosotros, ni de los talentos, ni la unción de nosotros. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza, sí.
Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ellos están gobernando, quieramos o no. El espíritu del anticristo está operando y tiene poder, como mencionabas, tiene poder limitado, pero tiene poder. Sí. Y luego, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que estar firmes, Pepe. Claro. Y me duele mucho de ver la condición en la juventud. Y este mes de octubre sí me quiero enfocar un poco más en la juventud. Sí. Ciertamente los padres, la gente adulta, los solteros pasan por tentaciones con el enemigo que nos ataca, pero estoy viendo que el enemigo se ha levantado para tratar de ¿cómo se podría decir? Quitarle la influencia a esta próxima generación en las cosas espirituales. Sí. Y ciertamente Dios siempre va a tener un remanente fiel, pero veo que aún los creyentes parece ser que la calidad del cristianismo ha bajado mucho. Oh, sí. Que hablarle a un joven del poder de Dios a veces lo mira anticuado. Sí. De hablar del ayuno se mira anticuado. De hablar de guerra espiritual es para la gente y más adulta. Bien casi ya no se habla, neta. Y es temas. Triste, y es lo que por eso quiero tomar el mes de octubre y hablar sobre desenmascarando al enemigo, para que podamos todos ver que el enemigo es real. Sí. Como Dios es real, el enemigo es real. Sí. Hay demonios que operan tratando de robarnos la paz, el gozo, que vienen a tratar de infiltrar hogares. Hay incluso espíritus regionales que detienen el avance del evangelio en ciertas áreas de la ciudad. Hay incluso espíritus que gobiernan una ciudad, un estado, una nación. Sí. Son cosas que vemos en la palabra que cuando uno le accede territorio al enemigo, uno prácticamente se vende, como dicen. Sí, claro. Vende su vida a Satanás. Y vemos que hoy en día hay muchas celebridades, mucha gente famosa que es lo que hacen. Sí, claro. Venden su vida, hacen un pacto, una alianza con Satanás, por cambio de fama, riquezas, influencia. Todo eso es real. La brujería que se practica, ciertas cosas que los jóvenes se ponen, por ejemplo, los hilos rojos que supuestamente son para alejar espíritus malignos, no sabiendo que en vez de alejarlos, los atraen. Sí. El ojo, ¿cómo se dice? The bad eye en inglés se llama el ojo malo, así se... Yo la verdad ni sé de lo que hablas, pero ni sé cómo se habla. Son cosas que uno se pone, hay cosas que uno literalmente lo abraza, no sabiendo que atraen a espíritus malignos. Claro, que son puertas. Que son puertas, y tenemos que hablar de esto en este mes, Pepe, y aquellos que nos ven, estén atentos si tienen hijos, tienen jóvenes, quizá tienen nietos. Compartan esta publicación. Sí. Hoy terminamos hablando de la guerra espiritual, hablando de la armadura de Dios, y solamente estamos empezando. Vamos a tomar todo el mes de octubre y hablar ciertas cosas que son importantes, sí. Hablar cosas que realmente son reales, lo que está sucediendo en la high school, en la middle school, los que van al colegio. Jóvenes ahorita están en un momento donde sus vidas están en peligro, Pepe. Sí, sí. Y tenemos que nosotros levantarnos, tener el entendimiento para saber cómo combatir al enemigo y hacer guerra espiritual. Así es. Ciertamente a través de la oración, pero también en nuestro diario vivir, y combatir al enemigo frente a frente y no darle lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Así que estén pendientes, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ya estamos más cercas, Pepe, a cumplir el año aquí en Plática Juvenil, y queremos agradecer a todos aquellos que han estado ahí fielmente desde el primer programa. Estamos empezando en casa, en casa, y son cosas que siempre queremos tomar, temas que bendicen el hogar, y hacia los jóvenes, los padres, todo el hogar. Así que únase a la visión
de Plática Juvenil. Y como pueden ver, no lo mencionamos, cambiamos el set. Son cosas simples, cosas que vamos a estar ajustando ya para el próximo año. Queremos hacer ciertos cambios, pero queremos que se unan, compartan este video. Ahí en los comentarios déjenos saber si tienen ciertos temas que quiere que hablemos. Estamos planeando para el año 2024. Si hay temas que usted quiere que hablemos, únase a la plática, únase a la conversación. Queremos que nos dé ahí ejemplos, sugerencias, porque queremos que sean parte de la comunidad de Plática Juvenil. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra Plática Juvenil.